Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. En esta ocasión vamos a volver sobre un tema que no hemos tocado hace bastante realmente, que es la política argentina, ¿no? La situación electoral, las próximas elecciones que se viene con un cambio de gobierno seguramente. Pero en este video quiero centrarme en una cosa. Estoy viendo con la gente que hablo, con mis contactos, con mis amigos y demás, con mis conocidos, que no hay una plena conciencia de la situación en la que estamos. Así que les traigo una serie de artículos como para fijar una posición respecto a esto que estoy diciendo. Fíjense, del 13 de septiembre de 2023, La Nación publica La bola del ELIX. Marcó un nuevo récord, superó los 20 billones de pesos, lo que representa del 11 al 11,5% del PBI, lo que condicionará fuertemente a la próxima administración. Ahora, por si hay algún distraído, ¿no? ¿De qué se trata esto? Las LELIQ son las denominadas letras de liquidez, que es el principal instrumento con el que el Banco Central de la República Argentina retira de circulación parte o hasta la totalidad de los pesos que emitió a destajo, para ayudar al Tesoro Nacional a cubrir su fuerte y sostenido déficit. Las coloca entre los bancos pagando una tasa nominal de política monetaria del 118% anual y en la actualidad, con la que estos, los bancos, a su vez, remuneran los depósitos a plazo fijo de sus ahorristas, buscando neutralizar un efecto inflacionario o presiones sobre el dólar. Sin embargo, esa función, como está a la vista, ya no la cumplen debido al tamaño que alcanzó esta bola de endeudamiento y el aumento que mostró en los últimos años su costo de mantenimiento. Eso hace que los analistas hablen de una deuda que tomó vida propia, ya que en un contexto de sostenida caída en la demanda de dinero, ni siquiera sirve para esterilizar los pesos. En la cargada playa de estacionamiento de los pesos que administra el Banco Central, ya hay tanto dinero como el equivalente a poco más de 3 bases monetarias, es decir, la suma del dinero circulante en manos del público y de la liquidez que los bancos comerciales tienen en sus cuentas radicadas ante el ente monetario, que hoy ronda los 6,2 billones de pesos. Solo la emisión endógena que genera el pago de sus intereses, proyectado considerando la tasa efectiva anual del 209%, alcanza para duplicar la base monetaria actual en unos 80 días. Hoy, de cada 4 pesos que imprimió el Banco Central, 3 están en sus pasivos remunerados y solo 1 es demandado como base monetaria, explicó el economista Martín Botier, director de la consultora Anker Latinoamérica. Esto es lo que hace que el FMI haya proyectado que esta deuda representará a fin de este año un histórico 15% del PBI al seguir en expansión en medio de una economía inmersa en un modo recesivo. Entonces, para ponernos en claro con esto, y la intención de este video es salir completamente de cualquier camiseta, cualquier fanatismo, ¿no? Por este partido, el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Sino centrarnos en la realidad. Que ese es el problema que veo, que la gente no está consciente de la realidad. Entonces, como dice ahí el artículo, 3 de cada 4 pesos que se emiten van directamente a estos pasivos remunerados, a estas letras del Banco Central. Entonces, para que se entienda bien claro, ¿no? No me voy a poner técnico, sino claro. El gobierno, en su necesidad de financiamiento, emite unos bonos, las LELIQs, por las que paga una barbaridad, duplicando cada 80 días la base monetaria, y esos papeles, ¿no? Esos títulos de deuda son adquiridos por los bancos. ¿Y con qué dinero lo compran los bancos? Lo compran con los depósitos de los plazos fijos de la gente. Ya estamos hablando, como ahí dice el informe del FMI, de hasta 15% del PBI, lo que claramente habla de una situación insostenible para la economía argentina. Ahora fíjense, esta es una nota firmada por Germán Fermo, director de maestrías en finanzas de la Universidad de San Andrés, que dice: el próximo presidente, ¿cuántos dólares hacen falta para rescatar las LELIQs y el circulante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una dolarización.
En una aproximación con números muy redondos, el stock aproximado del ELIX, y recordemos que la nota es de mayo, asciende a unos 20 billones de pesos. A un tipo de cambio de 450, por ejemplo, se necesitarían 44.444 millones de dólares en efectivo para absorberlos, un efectivo que claramente no disponemos. Primero, el stock del ELIX y circulante probablemente siga creciendo y, como lo acabamos de ver, a forma aceleradísima. Segundo, resulta muy difícil hacer un pronóstico sobre el tipo de cambio a diciembre de 2023. Y tercero, las paridades de los bonos podrían reaccionar a un cambio político. Pero aún en escenarios muy optimistas, las mismas serían bajas, relativo a los dólares que se necesitan. El mundo probablemente no va a comerse dos veces el verso de que cambiamos. Esta vez probablemente será mucho más difícil. Vamos a tener que convencer en muchos frentes. Para seguir pensando, todo esto podría cambiar sustancialmente si a inicios de 2024, y atención con esto, ocurriese una estampida del dólar resultando en un evento licuatorio. Entonces la verdadera riña política para los próximos 8 meses que restan a diciembre es respecto a quién se hace cargo de una licuación probablemente tan severa como inevitable. Mientras más se dispare el tipo de cambio, esa deuda en pesos más licuada va a quedar, más fácil va a ser para el Estado absorber, ¿no? Zanjar esa deuda. Este es un dato muy importante que quiero que lo analicen y lo piensen en toda su dimensión. Al Estado le conviene para licuar sus pasivos, para licuar sus deudas, que haya una feroz devaluación. Y los que vienen siguiendo el noticiero Innominado que hacemos junto a Nicolás Moras, recordarán que yo vengo sosteniendo hace bastante lo que llamé la teoría del helicóptero. La idea de que ante un escenario similar a 2001, ¿por qué los partidos políticos tradicionales querrían afrontar ese costo político? Si ya sabemos, desde el estudio de la acción humana, la praxeología e inclusive el estudio de la política desde un punto de vista racional, no emocional, que este tipo de medidas que harían falta no son las que suman votos, justamente, sino que es el tipo de medidas que, al contrario, destruye partidos políticos como pasó con el radicalismo a partir de 2001. Si a inicios de 2024 ocurriese una estampida del dólar resultando en un evento licuatorio, eso es lo que podría ser el cisne negro, digamos, el evento que podría cambiar sustancialmente toda esta ecuación y toda esta cuenta. Y termina diciendo: gran parte de la década que se nos viene será formateada por dicho evento. Por ejemplo, y a modo totalmente hipotético, supongamos que en Asunción el próximo presidente tuviese un episodio de fuerte disparada del dólar. De esta forma, los dólares necesarios para la conversión serían mucho menores. Pero ¿cómo explicaría el próximo presidente dicha licuación de los activos, ¿no? El crédito, las deudas que tienen los argentinos? En esta nota del 14 de septiembre, firmada por Florencia Donovan en La Nación, el Círculo Rojo apela a la fe para sobrevivir en una Argentina descabellada, dice. Pero miren este párrafo, haciendo referencia a aquel encuentro que tuvieron los representantes del equipo económico de La Libertad Avanza, Juan Napoli y Darío Epstein, con financistas, banqueros de fondos de inversión de Wall Street en la casa del macrista Jerry Matos, ¿no? Dice: el líder de La Libertad Avanza parecería tener un vínculo de confianza superior con muchos de estos empresarios que abiertamente se acercaron a él por su discurso dolarizador. Los empresarios respaldan, sobre todo, el proyecto de dolarización ideado por el historiador y economista Emilio Ocampo, hoy otro de los referentes de Milei en materia económica. Las contradicciones en las que muchas veces incurren sus portavoces mediáticos con respecto a los planes económicos del León, sobre todo en lo que hace a la dolarización, suelen justificarse generalmente por la libertad de acción que les da el candidato presidencial, o simplemente por la falta de conocimiento de los detalles del plan, que en principio
solo está en la cabeza de Milei. Para el círculo rojo, no obstante, son señales de improvisación por parte del candidato que hoy en las encuestas tiene más chances de acceder a la presidencia. Y yo sostengo que va a ser el presidente, Javier Milei. Entre los banqueros, la eventual dolarización se ha transformado en un tema excluyente de cualquier encuentro. Estamos todos desorientados. Mesa en la que participo, mesa en la que se habla sobre la dolarización, resumió un banquero a cargo de una de las principales entidades del país. Hoy la vemos imposible si antes no se hace un recorte fiscal feroz o si no hay una licuación grande de activos. Pero no sabemos a ciencia cierta qué piensa Milei, apuntó este banquero. De vuelta, no lo vemos posible si antes no se hace un recorte fiscal feroz o si no hay una licuación grande de activos. Lo mismo que decía Fermo, ¿no? Un episodio, un cisne negro que provoque una gigantesca licuación. Ahora en este caso, Marcelo Bonelli de Clarín, los secretos de la reunión de los enviados de Milei en Wall Street y por qué sonaron los nombres de Macri y Menem, dice Epstein y Napoli viajaron en nombre del libertario y recibieron las inquietudes de unos 80 banqueros. La nota hace referencia, ¿no?, a la sorpresa realmente del FMI respecto a el plan platita de Massa, que está rompiendo completamente los acuerdos con el FMI. Dice a los lobos de Manhattan, no a los lobos de Wall Street, les preocupa qué ocurrirá en lo inmediato, más precisamente el 23 de octubre. Temen que después de las elecciones eclosione la economía y explote la olla a presión. El duro e inusual documento de la EA refleja esa inquietud. Ahora, y esto es lo que quiero traer de este artículo en particular. Jerry Matos recibió hace una semana a los enviados de Javier Milei. El candidato había sido invitado, pero eludió el viaje a Connecticut para evitar zancadillas y eventuales dudas, problemas. Bueno. Ya en la casa de Matos, donde había estado ya Patricia Bullrich, ahora Epstein y Napoli se enfrentaron a 80 banqueros en una reunión de casi 6 horas. Clarín reconstruyó esta reunión clave, dice. El encuentro tuvo opiniones diversas. Varios banqueros propusieron medidas y otros se retiraron con escepticismo y sabor a poco. No conformaron las explicaciones sobre la instrumentación del plan motosierra. En esa reunión se habló de la bomba de las LELIQs, el cepo y la unificación cambiaria, pero también hubo preguntas incisivas sobre la gobernabilidad, donde aparecieron los nombres de Mauricio Macri y una sugerencia sobre un acuerdo al estilo de Duhalde y Alfonsín, y hasta un supuesto y muy loco apoyo de Hugo Moyano a las ideas de Milei. Napoli recogió la sugerencia. Javier y Mauricio tienen una excelente relación. Epstein, según los banqueros, abrió la charla de esta forma: vinimos a escuchar. Y recuerden lo que dijimos al principio, la mayor parte de esta deuda, los tenedores, son los bancos, que detrás de eso está el dinero de los plazos fijos de la gente. Pero después sentenció: lo primero que les quiero decir es que no hay solución ni dolarización sin resolver la bola explosiva de las LELIQ. Fue la respuesta a una pregunta sobre dolarización. Un banquero contragolpeó. Entonces, ¿ustedes van a un plan Bonex? Y otro alarmó: ¿así Argentina va a una hiperinflación? Napoli tragó saliva. No vamos a un plan Bonex, vamos a respetar los contratos. ¿Y qué es esto del plan Bonex? ¿No? Acá lo tenemos en página 12, que dice la medida que incluye la dolarización de Javier Milei. Pero este es el punto, te están vendiendo pescado podrido porque es una medida, y es lo que quiero graficar en este video, inevitable prácticamente para sea quien sea el que vaya a asumir en caso de que desee normalizar un poco la economía. Para entender el plan Bonex es necesario comprender el contexto inmediatamente previo y su origen. La gestión de Menem había comenzado con el programa de la cerealera Bunge y Born, que fracasó en bajar la hiperinflación heredada del gobierno de Raúl Alfonsín. El radical debió adelantar las elecciones por la gigantesca aceleración del incremento de precios que a fines de la década de los 80 superaba el 3000% anual.
Estos niveles inflacionarios sumados a la creciente devaluación del austral, la moneda en ese entonces, generaron que algunas empresas comenzaran incluso a liquidar los sueldos semana a semana. El clima social empezó a caldearse, lo que derivó en una mayor tensión en la calle y saqueos. Pero además, muchos de los asalariados se quedaban con el dinero necesario para vivir una semana en el bolsillo y el resto lo ponían en depósitos de plazo fijo a 7 días, con el propósito de que los intereses, que alcanzaban el 138% mensual, en junio de aquel año, ayudaran a que sus ingresos corrieran un poco más de cerca a la inflación. Esto provocó una inmensa montaña de vencimientos de plazos fijos que rondaba los 3.000 millones de dólares. Ese era el escenario, el contexto. Claramente no es el mismo de hoy. Esos números, 3.000% de inflación, también hay que ponerlo en el contexto de la década del 80. Hoy Argentina tiene 140% de inflación anual. Está en el trío, en el podio de la mayor inflación del mundo, ¿no? Tampoco los plazos fijos son colocados a un plazo tan corto, 7 días. Pero se están renovando puntualmente todos los meses e inclusive ahora con la proximidad de las elecciones va a ser muy probable que no haya tanta renovación, sino que haya una corrida directamente al dólar. Pero el punto es este. En ese momento, con ese contexto absolutamente desastroso, equivalía a 3.000 millones de dólares, que tampoco son los 3.000 millones de dólares de hoy. Pero como vimos antes al principio del video, la cantidad de dólares es muchísimo mayor lo que está dando vueltas hoy en el sistema en colocaciones. Dice, en paralelo, el Estado sufría de un enorme déficit fiscal, una balanza de pagos deficitaria que consumía las divisas necesarias para pagar la elevada deuda externa y además el Banco Central había consumido casi todas sus reservas en el intento por contener la cotización del dólar. Algo muy similar, de vuelta como estamos hoy. Enorme déficit fiscal, una balanza de pagos deficitaria, tal cual, inclusive con las importaciones prácticamente paralizadas hace bastante tiempo, desde que Massa asumió como ministro de Economía, y un Banco Central sin reservas, directamente, sin poder de fuego. La crisis que no logró resolver el gobierno de Menem en sus primeros meses devino en un recambio de ministro de Economía. Tras su asunción, Herman González dispuso la liberación del tipo de cambio. ¿Ok? Eso es algo que todos coincidimos en que hay que hacer, unificar los tipos de cambio. Entonces fíjense cómo el escenario, con sus diferencias, ¿no? La historia no se repite, la historia rima. Entonces, unificación del tipo de cambio y anunció el plan Bonex que los titulares de los plazos fijos se les devolvería solo $555, el equivalente, ¿no? A $555 de lo que tuvieran depositado. Y de que esa suma en adelante sería todo confiscado por el Estado y se entregarían en nuevos títulos de deuda, Bonex, disparados, ¿no? Pateado del plazo a 10 años de vencimiento. Entonces, el decreto 3690 que se publicó el 3 de enero siguiente expresó los argumentos de la decisión y fundamentó que para que la moneda nacional recupere su valor adquisitivo resulta imprescindible limitar la circulación en australes a lo estrictamente necesario. De esa manera, el gobierno también buscaba desincentivar que esos australes se fueran a la compra de dólares. Acá iProfesional también nos agrega más información, ¿no? Porque la idea justamente era cortar la circulación de moneda, ¿no? Secar directamente la plaza. Y en ese momento, con esta decisión del canje compulsivo, además se dejó flotar libremente el dólar, pero esa falta de liquidez que equivalía, escuchen, al 60% de la base monetaria, como contracara, el Banco Central logró recuperar reservas, dado que las exportaciones crecieron al triple que las importaciones. Es decir, un cisne negro de licuación fenomenal de los pasivos del Banco Central. Lo cierto es que el plan sí logró cortar la inflación, que en marzo llegó a un nivel mensual del 95 y cayó en diciembre al 4.7%. Pero esto se hizo al costo de una profunda recesión con uno de los PBI per cápita más bajos de la historia, en torno a $6.000 por ciudadano.
Y naturalmente quedó herida la confianza sobre el sistema financiero, donde se había producido una histórica exacción. Quienes no podían esperar 10 años debieron vender sus bonex al valor del mercado, asumiendo una fuerte pérdida de capital. Bueno, y acá página 12 nos complementa, dice, la medida significó un enorme perjuicio para los ahorristas. Los bonex tardaron varios meses en imprimirse y en un primer momento cayeron un 25% nominal en el mercado secundario. En tanto, los ahorristas perdieron 3/4 partes del monto original que habían depositado. Un año después, el valor de los bonos se estabilizó en una paridad cercana al 80%. Muchos ahorristas se presentaron ante la justicia, como el famoso caso Peralta, aunque la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, con la denominada mayoría automática alineada con el gobierno, falló a favor del Estado y formalizó la constitucionalidad del decreto 3690. Bueno, y acá chequeado nos complementa un poco más respecto a la cuestión judicial, ¿no? Dice, la medida fue judicializada y luego ratificada por la justicia en el fallo Peralta, que determinó que la situación de emergencia justificaba la decisión. Procede a reconocer la validez constitucional de una norma como la contenía en el decreto 3690, dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, condicionado porque ha mediado una situación de grave riesgo social, frente a lo cual existió una necesidad de medidas súbitas del tipo de las instrumentadas en aquel decreto, cuya eficacia no parece concebible por medios distintos a los arbitrados. Y como pueden ver, como sostenemos en numerosas oportunidades, está esa connivencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ¿no? Y el Poder Legislativo, por supuesto. Todos operan de la misma forma para sostener el status quo. Entonces tu propiedad privada, siempre con el argumento de la emergencia y esto que lo otro, va a ser liquidada. Y no tengan dudas de qué va a pasar. Ahora, y para que vean esto que estoy sosteniendo, ¿no? Tenemos acá al economista Carlos Rodríguez del equipo de La Libertad Avanza, que coincidió con Melconian y cruzó la dolarización. Para hacerlo rápido hace falta una hiper o un plan Bonex. Dice, la única posibilidad rápida de dolarizar, y un poquito, es permitir que los dólares blancos que ya están puedan circular sin trabas. La única propuesta factible para despecificar rápidamente es una hiper o un Bonex, agregó el exfuncionario menemista, ¿no? Rodríguez, coincidiendo con el diagnóstico de Melconian. Además, Rodríguez destacó que lo único que es necesario inmediatamente para que la economía no explote es implementar un fuerte ajuste en el gasto público y regulaciones que traban los mercados. Agregó que restablecer la confianza será un proceso que precisará hechos verificables, dolor y tiempo. Dolarización o bimonetarismo, el debate económico que cruzó la oposición, y acá Melconian decía, respecto a la dolarización, inviable, a menos que Papá Noel te dé 40.000 millones de dólares, más un plan Bonex o una licuación o un corralito, afirmó en una entrevista con Clarín. Bueno, y por último, tenemos exclusivo también, 15 de septiembre, Milei quiere a Sturzenegger para el Banco Central, ¿no? Quien ya fuera presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Lo que habla a las claras, ¿no? Y recordemos que Sturzenegger fue uno de los que primero intentó frenar la bola en su momento de las LEVAX, que después evolucionaron en las LELIX, quien ya se planteaba, a través de los requerimientos del propio FMI, frenar ese nivel de endeudamiento. El propósito de este video es alertarlos de que tengan en cuenta que las circunstancias no son las mismas, pero son muy similares. Y probablemente la receta que haya que adoptar para normalizar en algún momento la inflación, especialmente la economía argentina, vaya por ahí. Vamos a tener que enfrentar grandes reformas estructurales para en algún momento emprender una senda de crecimiento. El problema es que si estás ignorante de lo que va a pasar, no te va a agarrar desprevenido, no vas a estar preparado y la vas a pasar mal, claramente. Así que sin ánimo de generar pánico, ¿no? Simplemente hacer un pronóstico realista a lo que puede pasar, tenemos que ser claros de que, inclusive por la propia dinámica habitual de las elecciones, vaya a haber saltos del tipo de cambio para la fecha electoral, para la posterior con el resultado, y probablemente, entiendo que habrá balotaje, antes del balotaje y finalmente con el resultado final. Así que son muchos saltos devaluatorios que se van a acumular y con mucha emisión debajo de la alfombra, ¿no? Que está
ahí todavía en papelitos en el Banco Central. Entonces, abandonemos los fanatismos por las camisetas y preparémonos para lo que se viene. Ese es el mensaje de este video. Así que dicho todo esto, ¿no? Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Como siempre los invito a suscribirse, dar like y compartir el material si así lo desean. Nos estamos viendo en una próxima y nueva edición. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.